Bienvenidos a todos, bienvenidos al CAI. Un placer para nosotros hoy presentarnos este libro de Eduardo Coloretti, Fuerzas ficticias, ideas e intelectuales en la diplomacia desarrollista. Este es el segundo libro que presentás en el CAI. Sí. El anterior fue hace creo, poco más de un año. Y creo que es muy importante por una serie de razones. Creo que hay distintas lecturas para el libro de Eduardo. Se lo puede leer como parte de un ensayo de la política exterior de Frondizi, sobre los intelectuales que trabajaron con Frondizi, sobre las restricciones tanto internas como internacionales que enfrentan los gobiernos a la hora de desarrollar su política exterior, pero que también tiene una forma de ver también sobre el rol de las élites en la política exterior de un país. La necesidad de tener con una idea de país, como decía De Gaulle, con una visión que esté más allá de la coyuntura, del mediano y de largo plazo, y con un entendimiento de la situación internacional, tener una buena lectura de la situación internacional. Y en ese caso, quiero mencionar el rol de Eduardo, que tiene mucho que ver con lo que es el CARI, la figura de diplomáticos, profesionales, que cumplen con su tarea, pero que van un poco más allá, tienen un interés intelectual en la estrategia de un país y su relacionamiento con el resto del mundo. Y creo que esto es algo que Eduardo Corretti transmite en los diálogos que tenemos con él, las sesiones académicas, y creo que este libro es un fiel reflejo de esto. Así que estamos muy contentos, tanto por presentar el libro en sí, y además darle espacio a Eduardo, que juega un rol fundamental en crear puentes, ¿no?, entre el mundo intelectual y la diplomacia, entre otros. Así que muchísimas gracias. Gracias a Roberto Russell, a Juan Gabriel Tartean, miembros del CARI, miembros de los consejos editoriales y académicos de nuestra revista Nuestra. Vamos a seguir pues, tenemos unas semanas, está por salir, y que valoramos mucho su presencia en el CARI. Y finalmente, Arias Palti, que va a estar moderando la presentación del libro, y a quien le paso la parte. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el gusto de ser el presentador de este libro. Bueno, a los panelistas que van a hablar hoy. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Es un libro que yo he seguido en diversos estadios de su elaboración y del cual me es un gusto para mí estar porque realmente aprendí mucho sobre algunos temas que yo conocía más bien marginalmente. Así que le voy a dar la palabra ahora a los eh, presentadores, empezando por Roberto Russell. Seguramente habrán visto ya muchos, pero para los que no lo vieron, les voy a comentar brevemente la trayectoria de cada uno de ellos. Bueno, Roberto Russell fue director de la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y es director también de Asuntos Académicos del Instituto de Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina. Bueno, se desempeñó también como profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina en las universidades de Buenos Aires y San Andrés y en Flaxo de Argentina. Actualmente es miembro del Comité Consultivo de aquí del CARI. Así que le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto enorme estar aquí. Puedo presentar este libro, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No sé si se oye bien. Sí. ¿Y sin micrófono? También. Bueno, porque la verdad que es complicado. A ver, me voy a hablar sin micrófono. Si no se oye, me dice.
El libro que presentamos es la tesis doctoral de Eduardo. Es una tesis que elaboró en la Universidad Torcuato Di Tella, con los ajustes, las modificaciones que exige un trabajo de esta naturaleza cuando se convierte en un libro. Yo tuve el gran gusto de participar en todo el proceso de elaboración de este trabajo, porque, bueno, me tocó dirigir la tesis, trabajo que nos llevó unos cuantos años. Yo perdí la cuenta, Eduardo, no sé cuántos, 10 años. Bueno, yo calculo un poco menos, pero es mucho tiempo. Y esto muestra además el esfuerzo enorme que hizo Eduardo para escribir este texto, que por otro lado lo hizo en el marco de lo que es el doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela. Es un doctorado muy exigente y que además tiene requerimientos que son muy similares a los mejores doctorados que se dictan en el mundo en materia de estudios internacionales. Yo creo que Eduardo puede dar perfectamente cuenta de toda esa etapa que atravesaste, de todo el esfuerzo que tuviste que hacer. Eh, Como pasa siempre con un trabajo de tesis, Eduardo se acercó, me presentó sus primeras ideas, que yo muy convencido no estaba porque me di cuenta que era un tema bien complicado, pero bueno, finalmente arrancamos y tuvimos las marchas y contramarchas, avances y retrocesos, ideas que caen, ideas que se levantan, cosas que uno va descartando, que son propias de todo trabajo de tesis. Y la verdad que el resultado ha sido magnífico porque, bueno, culminó no solo en la aprobación de su tesis y Eduardo se recibió de doctor en Relaciones Internacionales en la ITELA, sino que ahora tenemos además este libro. El tema elegido, como lo señala Eduardo en la breve sección de introducción al libro que todos ustedes habrán visto, tiene que ver con lo que él reconoce y desde su muy temprana juventud, con una gran admiración por Frondizi, y además un interés por una etapa que además constituye otra de las etapas de experiencias fallidas, de fracasos, de comienzos que se frustran, que tantas como estas hemos vivido en la Argentina, y que hoy además tiende a reivindicarse, porque cuando uno compara fracasos posteriores, bueno, uno ve que en realidad esta era una etapa que tenía un potencial fenomenal por el proyecto transformador que impulsaba Frondizi y por la calidad, digamos, del elenco gobernante, que yo creo que no se ha repetido nada comparable que los años anteriores, con muy pequeñas excepciones, por supuesto, de gente también de altísimo nivel, que ocupó cargos importantes en la política argentina. El trabajo se ordena en torno a una pregunta central, y la pregunta es esta: ¿qué papel tuvieron las ideas del presidente y de su grupo de asesores en la determinación de la política exterior? Por cierto, este interrogante no se limita a indagar sobre la relación entre estas ideas, un factor que suele denominarse en esta disciplina sistema de creencias, engloba bajo esta denominación. Esto es la relación entre estas ideas y las orientaciones básicas de la política exterior. No se limita a eso, porque este vínculo, como es claro, es un vínculo muy obvio. Se supone que las ideas determinan en gran medida la orientación que uno le da a la política exterior. El problema se presenta cuando uno procura establecer el peso causal de las ideas en situaciones específicas, en las que, como es manifiesto, también intervienen otros factores relevantes en la política exterior, tanto de naturaleza interna como de naturaleza externa. Y la dificultad, además, se acentúa, y esto fue todo lo que fue indicando Eduardo, primero para desalentarlo, y después, bueno, empezamos a trabajar teniendo en cuenta todas estas dificultades. Bueno, esto es lo que quiero marcar. Las ideas de los líderes pueden cambiar. Eso se llama, en nuestra disciplina, la cuestión de la estabilidad de las creencias. Como se dio en el caso de Frondizi, en materia de política petrolera, todos sabemos esto. Pasó de un nacionalismo muy duro a una política mucho más pragmática, mucho más innovadora. También puede ocurrir que las ideas de quienes intervienen en el proceso decisorio no coincidan, lo que se llama la cuestión de la congruencia o no de las creencias. Como se dio en el caso de Frondizi y su grupo de asesores, que tenían ideas muy opuestas a las de los militares, y
y además en un contexto de una democracia tutelada, complicada, digamos, para que las ideas propias se canalicen y determinen completamente la política exterior. Por otra parte, es clara la dificultad para acceder a la información de naturaleza psicológica. No podemos introducirnos en la mente de quienes gobiernan. Sería maravilloso introducirse, por ejemplo, en la mente de Putin, ¿no? O, o de Trump. A este problema de acceso a las fuentes se agregan dos cosas importantes. El problema de la diferencia, dado que los gobernantes, lo que ellos creen y dicen, muchas veces no es lo que efectivamente creen. Y por otro lado está el tema de la interpretación del investigador, que siempre incorpora subjetividades propias. Además está el problema de lo que se llaman los condicionamientos de los umbrales situacionales. Cuando los gobernantes se ven forzados a hacer cosas que se oponen a sus creencias. Y en consecuencia aparecen brechas e inconsistencias muy fuertes entre creencias y conductas. Todos recordamos, por ejemplo, el acercamiento del gobierno de Viñola a no alineados, luego de la guerra de Malvinas, que estuvo en las antípodas de sus creencias más arraigadas. Los motivos que determinaron esta conducta es que, por ejemplo, por qué acercarse a no alineados, fueron, como dije, contra las creencias de los gobernantes. Sin embargo, y por lo general, las creencias y los motivos tienden a retroalimentarse y no compiten entre sí para influir o determinar conducta. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar en nuestra política exterior sobre el efecto conjunto de motivos y creencias en el comportamiento en el que ambos se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la ruptura de relaciones con Sudáfrica en el caso del gobierno de Alfonsín fue una clara expresión del idealismo krausista del presidente, pero también el resultado de contar con la necesidad del apoyo de los países subsaharianos en el tema Malvinas. El pago de la deuda por parte de Héctor Kirchner al Fondo Monetario se explica por las arraigadas creencias en el peronismo que alimentan una visión negativa del fondo, como así también por la voluntad del presidente de manejar sin ninguna clase de interferencias externas la economía del país. Hoy es fácil ver esta retroalimentación entre creencias y motivos en un alineamiento particular que define la política del gobierno de Milei hacia Estados Unidos. Un gran tema para trabajos posteriores. Ver cómo se retroalimentan creencias y motivos. Señalo todas estas dificultades porque, como dije, fue las que conversamos al inicio de este proceso de elaboración de tesis. Y yo las usé muchas veces como una advertencia porque estaba claro que es entrar en un terreno muy famoso. Pero fui osado y esta osadía, esta valentía y este esfuerzo valieron la pena. Eduardo logra mostrar, como lo van a poder ver en el libro, de manera convincente que las creencias del presidente y de su grupo de asesores tuvieron un efecto independiente, y esta es la palabra que quiero marcar, independiente, sobre aspectos fundamentales de la política exterior. Aquí reside su gran aporte al conocimiento del tema. A la vez nos advierte que la potencia causal de estas creencias debe sopesarse en cada caso concreto en relación con otros dos factores que en esa época tuvieron un fuerte impacto en el proceso de toma de decisiones: la constante presión militar y las exigencias de la diplomacia de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, en un momento en que se agudiza el conflicto este-oeste, y en el que aumenta el interés estratégico de Washington por América Latina, como todos recordamos, debido a la Revolución Cubana. Y en su momento en que aumenta la relevancia estratégica por la presencia percibida, una presencia como mayor, de mayor influencia, de una potencia extracontinental en la región. Algo de lo que estamos viviendo hoy, en este caso, con Chile. Bueno, no obstante estas dificultades, porque no me quiero atacar, como dijo Corretti, sale airoso de este desafío y nos ofrece un libro importante que abre nuevos caminos para el estudio de la política exterior.
No voy a decir nada sobre el libro porque eso te lo dejo a vos, pero lo que sí quiero agregar es que el libro es un estímulo. Es un estímulo para seguir explorando este nivel de análisis que corresponde a la famosa primera imagen de Kenneth Walsh. Las condiciones de la época nos llevan a poner particularmente el ojo en este nivel de análisis cuando los líderes de numerosos países, en particular de los grandes poderes, gozan de márgenes de amplia libertad y cuentan con altas cuotas de poder para tomar decisiones sin mayores condicionamientos. Como concluye Holstein, bajo estas circunstancias, el sistema de creencias de un líder puede influir decisivamente en su diagnóstico, en su búsqueda de análisis de las alternativas de acción y en sus subsecuentes prescripciones y elecciones que conducen a una decisión de política exterior. Estamos en un mundo de retroceso democrático, de fortalecimiento de autoritarismos vigentes, en el que los líderes y sus entornos encuentran un vasto espacio para imponer sus creencias e influir decisivamente en la conducta exterior de sus países. Una razón más, y no menor, aquí paso un aviso, para leer con atención este libro y apreciar sus ensayos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Gabriel Tocarnean. Voy a presentar brevemente. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela y fue profesor de la Universidad San Andrés y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde se desempeñó también como investigador principal del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Fue también cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, también de Bogotá. Bueno, eso era para... Bueno, siguiendo la tradición que impuso recién Roberto, yo voy a hablar porque pensar y masticar chicle para mí no es posible. Entonces, hablar con un ejemplo. Yo primero quiero agradecer al CARI la invitación a esta convocatoria para comentar, hablar sobre el texto de Eduardo y por supuesto felicitar a Eduardo. Fui un lector de la tesis y aquí hay un primer elemento que quiero destacar. Transformar una tesis en libro es muy difícil porque el lenguaje que exige un texto, bueno, no es el mismo del rigor académico, el conjunto de notas de pie de página, la forma de argumentar que se tiene en una tesis doctoral. Por eso digo que la primera virtud del texto es que es instructivo y ágil, porque en el fondo es una combinación de ensayo y crónica. Y creo que está eso perfectamente logrado. Y eso hace ameno, puesto la lectura, pero no solamente la lectura, sino la comprensión. Yo voy a hablar de 4 o 5 aspectos conceptuales y prácticos que a mí me han llamado la atención, me habían llamado la atención en la tesis y me llama la atención ahora convertida en libro, con una nota final sobre esta coyuntura que estoy viviendo aquí. La primera es que, como bien señaló Roberto, esta es una tesis en la cual la primera imagen de Walsh, es decir, el papel, el rol de los individuos, de las personas, de los mandatarios, es el centro de atención en tanto y cuanto se enfoca claramente en la figura de Frondizi, pero no solamente de un individuo, el presidente, sino del conjunto de asesores, de personas cercanas, de su grupo más íntimo. Y en ese sentido, creo que es un aporte muy interesante desde un país no central al argumento de cómo adaptar, en un caso específico, en un caso de estudio, digamos, al Walsh
en la primera imagen. Pero creo, y no lo dice el libro, que también tiene mucho de constructivismo, es decir, el papel de las ideas, ¿no? Ahí entra Alexander Wendt y todo su aporte al tema de las ideas y las identidades, porque en este libro y en esta tesis hay mucho, no solo de ideas, sino de identidades, cómo se forjaron las identidades de aquellos que acompañaron a Frondizi, cómo se amalgamaron preferencias, intereses, vocaciones, etc. Es además, desde un lugar adicional, algo que uno diría tiene un planteo a la Gurevich. Gurevich tiene un famoso texto sobre la segunda imagen invertida, y en este caso era el papel de los factores externos en las políticas internas, ¿no? Aquí hay mucho en este libro que tiene un aire de Gurevich, ¿no? Y creo que eso se nota mucho más cuando se ingresa al segmento final sobre la relación con Estados Unidos. Voy a explicar por qué este punto es importante en la segunda parte del argumento de Porretti, más no en la primera parte. Y finalmente, él recurre a Putnam y el doble tablero. El doble tablero es aquel en el cual el líder, con sus asesores, primero está en la situación doméstica, toma un conjunto de decisiones y luego va al segundo tablero. El tablero doméstico es una cosa, el tablero internacional es otra. Aquí hay un aspecto que a mí me llamaría la atención, me llamó la atención en su momento y me sigue llamando la atención, y quizá la intervención que haga ahora Eduardo puede ilustrarnos, porque Putnam cuando trabaja en este doble tablero, dice hay tres opciones. Siempre el líder tiene tres opciones. A, opción número uno, ser un halcón. Ser un halcón para Putnam es que solamente piensa en la dinámica política interna, no en la contraparte, ni mucho más en los intereses. Y por lo tanto está dispuesto a afincarse en sus creencias, preferencias, intereses domésticos para hacer frente y mostrar que tiene una voluntad de distanciamiento o eventualmente de enfrentamiento con él. Puede ser una paloma, nos dice Putnam. ¿Qué quiere decir para Putnam ser una paloma? Bueno, trata de hacer tantas concesiones al otro, al de afuera, que se olvida del interés nacional. Está dispuesto a hacer concesiones. ¿Para qué? Para ser alabado, para ser apreciado, para ganarse el premio Nobel, para un montón de cosas. Pero hace un conjunto de decisiones, o adopta un conjunto de decisiones que lo convierten en una paloma. Y por lo tanto, cuando regresa al tablero interno, se encuentra limitado porque hizo exceso de concesiones. Y Putnam dice al final, bueno, ¿cómo evitar ser halcón o paloma? Es ser agente. ¿Cómo saber manejar este equilibrio entre lo interno y lo internacional? Digo esto porque me parece fundamental ahora, con este tiempo, ahora repensando a Frondizi. ¿Dónde estaba Frondizi? ¿En la posición de halcón, en la posición de paloma, en la posición de agente? ¿Esto se deriva de cuestiones generales o hay que ir tema por tema y encontrar en qué asunto pudo haber sido halcón, en qué asunto fue paloma y en cuántos asuntos o no pudo ser agente, dadas las restricciones que tenía? Es un primero. Segundo punto es algo que, repasando el libro, me acordé de un texto que escribimos con Roberto sobre una evaluación de la política exterior del kirchnerismo. Y entonces, Porretti señala los límites y condicionamientos internos e internacionales del gobierno de Frondizi. Nosotros cuando estudiábamos el kirchnerismo nos dimos cuenta que en realidad es muy genérico decir que hay límites y condicionantes internos o externos, sino que es clave mirar la secuencia. Y más clave aún, precisar cuál es la interacción cambiante del peso causal
de lo doméstico y lo externo. A mi modo de ver, cuando termino por segunda vez, primero como tesis y ahora como libro, de leer este texto, es evidente que pensar en Frondizi y la Guerra Fría como el elemento prioritario tiene sentido en la segunda parte de su administración, más no en la primera parte de su administración. Entre otras cosas, porque no se había producido la Revolución Cubana todavía. Entre otras cosas, porque el único hecho fundamental en América Latina había sido el golpe a Jacobo Arbenz en el 54 de parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos estaba preocupado por el comunismo, por supuesto que sí, pero no era un Estados Unidos que tuviera una posición de sensible preocupación sobre América Latina, porque, entre otras, sus problemas principales estaban en Corea, en la guerra de Corea, del 50-54. Entonces, Estados Unidos estaba en otro lugar del mundo. América Latina podía tener eventualmente un problema con el comunismo, que lo tuvo. Pero yo creo que la primera etapa, los límites de Frondizi fueron domésticos, no fueron internacionales. No hubo unos condicionantes externos a Frondizi, por lo menos en la primera parte. Leo el cable, Porretti en su trabajo cita fuentes primarias y secundarias, y varias citas son obviamente de autoridades estadounidenses. Enero del 58. Herter es el secretario de Estado encargado y dice en su cable, esta es una oportunidad histórica de establecer una tradición de amistad y cooperación con la Argentina. Sigue más adelante y dice, este debería ser el objetivo básico de la política exterior de Estados Unidos en América Latina. ¿Por qué dice esto? Porque si vamos a agosto del 58, Byron Baker, que era en ese momento director de la Oficina de Asuntos Sudamericanos, dice, es que Argentina tiene una relación demasiado estrecha con Europa y además tiene una buena relación con el bloque socialista. Lo que tenemos es traer a la Argentina para acá. Y Frondizi es la persona. Y Frondizi es la persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Recién con Kennedy, no con Eisenhower, empiezan los problemas vinculados a la Guerra Fría y la posición de Argentina. Es ahí donde se da ese clic que hace que la política doméstica, la presión de los militares, etcétera, más la Guerra Fría, se combinen. Es ahí, no sé, entonces en esa secuencia, donde la relación causal es de lo externo a lo interno, mientras en la primera parte, a mi modo de ver, fue del interno hacia el externo. Otro punto que me parece indispensable leer, cuando lo vean van a entender por qué digo esto. Porretti levanta dos temas que son claves para Frondizi y que nos muestran una cierta continuidad con el peronismo. El primero, la cuestión de la integración, particularmente con Brasil. En un repensamiento, nunca escrito así por Frondizi, yo no encontré eso como fuente, pero sí como espíritu, aquella idea del ABC, pero transformada en un modelo industrial compartido con Brasil como una punta de lanza para lanzar conjuntamente a los dos países en un modelo de industrialización acelerada. Y el otro, la Antártida, ¿sí? Le da Frondizi un lugar decisivo a la Antártida, decisivo a la Antártida, que sigue que el conjunto de expediciones a la Antártida que Perón había iniciado en el 51. Entonces, digo estos dos temas porque a pesar de las diferencias y los problemas con el peronismo, etc., Frondizi tuvo líneas de continuidad con el peronismo y estaba dispuesto a invertir políticamente adentro y afuera sobre estos dos temas, integración y Antártida. Penúltimo tema, ya voy cerrando. Porretti tiene una gran virtud en el texto, a mi modo de ver, probablemente la más interesante,
y es que recupera la noción de hibridez. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Primero, porque él nos habla de la hibridación del pensamiento presidencial, es decir, cómo en Frondizi hay un cruce de diferentes ideas, de diferentes creencias incluso, cómo atraen elementos de un lado del nacionalismo, de otro lado de procesos de modernización que ven que están ocurriendo en el mundo, etc. Pero también Borretti habla de lo que él denomina un ejercicio de autonomía híbrida. Ejercicio de autonomía híbrida, es decir, una autonomía que conoce límites y opciones, que tiene un modelo de desarrollo en la cabeza y sabe cómo alcanzarlo, con quién, de qué manera, y sabe que tiene que jugar en un tablero muy difícil. Yo felicito esta idea de hibridez de Porret, porque me parece que es esencial salir de las lógicas binarias en la que históricamente ha estado la República Argentina, en su política exterior. Siempre es A o B. Somos parte de Occidente o de la patria grande. Siempre predomina la ideología o el pragmatismo. Siempre tenemos un gran aliado que nos está buscando ansiosamente y alguien del cual nos queremos distanciar. Bueno, esto me parece a esta altura algo infantil de la política exterior argentina, que creo la idea de hibridez nos ayuda a entender que es posible tener relaciones simultáneamente benéficas de Argentina con distintos actores en el sistema internacional. Nadie nos pide sacar una bandera y decir, ah, yo estoy con A, no, estoy con B. Creo que la idea de hibridación es clara. Termino. Borretti tiene dos términos que están permanentemente en este libro, permanentemente, que son autonomía y desarrollo, autonomía y desarrollo, autonomía y desarrollo. Me pregunto, me pregunto, me pregunto si después de tantos tropiezos, de tantas idas y vueltas, marchas y contramarchas, expectativas y defraudaciones, no estamos llegando al límite de un proceso no de autonomía y desarrollo, como soñaba Frondizi, sino de desautonomización y de desdesarrollo. Y que los estamos combinando ahora. Y que posiblemente, de seguir así, el ideal autonómico y de desarrollo de Frondizi quede para ser escrito posiblemente en el próximo siglo, porque nadie más le va a prestar mucha atención a este gran experimento que fue ese gobierno. Gracias. Bueno, ahora finalmente las palabras de cierre para Eduardo. Les cuento también brevemente su trayectoria, como saben, es católico de Cérvola, porque es prima, y acá recoge toda su experiencia en los distintos ámbitos que se desenvolvió, tanto como diplomático y como escritor. Algo que no sabía, me enteré ahora, que fue nacido y criado en el litoral, aunque por su profesión vivió en Buenos Aires, Bogotá, La Habana, Nueva York y Caracas. Más específicamente en su función académica, él eh, fue licenciado en Ciencias Sociales por la eh, Universidad Nacional de Rosario y también estudió Clarkson, la New School y la Universidad Torcuato de Itela. Sus trabajos anteriores transitan por diferentes ámbitos, algunos de ellos por la ficción, como Naturaleza Humana de 2004, Geografía Anímica de 2016 y La Forma Exacta de Caracas de 2024. Y en lo que hace ensayos históricos, sociológicos,
con la Nación Elegida de 2008, La Astucia de la Pasión de 2013 y Señales de Juana 2009. Bueno, ese es lo que- muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Las noches serían ya, para mí es un honor, un gusto. Agradezco mucho al CAI por recibirme, agradezco al presidente y a los organizadores, agradezco a la Universidad entera por haberme permitido estudiar allí, a mi familia, a mi pareja, a los que me ayudaron en este esfuerzo, al doctor Roberto Rasi, que es una persona muy importante en este campo de estudio, a Juan Gabriel Tatián, a los miembros del jurado, a Marcelo Turi, a Elías Palti, que es una persona que no está tan vinculada a la teoría de relaciones internacionales, pero sí al campo del estudio intelectual, y que es muy importante en todo el mundo. También a Federico Mari, que no está aquí presente, pero que es una persona que fue clave en alguna de las lecturas que yo hice. Y por cierto, a Juan Gabriel Tolatián, que es un compañero en toda la evolución de la formación intelectual que he tenido en estos últimos años. La idea de trabajar sobre el gobierno de Frondizi tiene que ver con esto que fue mencionado antes, pero también con la particularidad de que la documentación nunca había sido revisada antes, y Arturo Frondizi fue una persona muy especial, y hasta donde yo sé, la documentación de todo su gobierno fue colocada en un sitio específico de la avenida Luis María Campos, y después fue donada a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y con un grupo de asistentes, con Sebastián Ibarra, con Alejandro Muto y otras personas, empezamos a descubrir unas cajas de gran tamaño, de color azul, que varias de ellas formaban 5 metros cúbicos, y descubrimos que había 150 metros cúbicos que conforman la colección de Arturo Frondizi, que hasta donde yo estoy, la colección presidencial. Estuvimos durante muchos años investigando allí, en Venezuela, en Brasil y en Estados Unidos, durante muchos años realizando documentación para ver si lo que sosteníamos efectivamente era cierto. Si efectivamente era cierto que los intelectuales y las ideas de los asesores, de los hombres y de las mujeres, que tenían una mirada particular sobre la política, la economía y la diplomacia, había sido sustantivamente importante para que la mirada que ellos tenían sobre la Argentina y sobre el mundo tuviera un rol decisivo en el momento que ellos tomaban una decisión sobre la Cancillería del gobierno de Frondizi. Voy a pasar unas pequeñas imágenes, si es que puedo hacerlo, porque vamos a ensayarlo. No, lo que encontramos cuando revisamos los primeros textos fue que la idea normal que uno tiene cuando revisa cuestiones relacionadas al proceso de toma de decisiones en la política exterior es que lo visible de las cuestiones de comercio, de seguridad, relacionadas con lo tangible, uno es lo primero que uno refleja y analiza, y deja de lado las cuestiones de los valores culturales, la formación intelectual, las cuestiones intelectuales suelen estar desaparecidas. Durante mucho tiempo a mí me llamó la atención me llamó la atención que los que tenemos una formación racional no prestemos atención a estos valores, a esta cosa beberiana de los valores culturales, que tienen un peso muy importante, a estas lecturas, a los anteojos que tenemos en el momento de leer y de percibir y de autopercibirnos. Recién fue mencionado esto de manera mucho mejor descrito, y encontrábamos lo que leíamos estas cuestiones de que los rasgos autonómicos de la política exterior del gobierno de Frondizi no alcanzaban a ser comprendidos si solo mirábamos las cuestiones tangibles, y si solo pensábamos que la política exterior de Frondizi tenía como único objetivo el aumentar las exportaciones y el captar inversiones. No alcanzaba para comprender si teníamos la mera conexión de cuestiones relacionadas, y empezamos a pensar en un estudio cualitativo en el que la política exterior tuviera una variable dependiente que describiera un mecanismo con una sofisticación un poquitito más
particular, y empezamos a analizar las distintas relaciones que tenían en la evolución del pensamiento radical. Bueno, como aquí está lleno de radicales, aquí no me voy a detener. Y sí, empezamos a mirar cómo era la formación, en particular, de los intelectuales cercanos al gobierno, incluyendo la figura de Frondizi, que tenía una formación muy específica de toda su familia, que venía, como sabemos, de Italia. Él mismo tenía con su hermano Riccieri, con Silvio, una altísima formación intelectual y sus hermanas también. En la familia de Frondizi, en todo el gobierno de Frondizi, siempre fueron muy importantes las mujeres. Es el primero que hace un movimiento muy importante, institucionalizado, por supuesto, el camino de un enorme movimiento femenino en la política, pero desde el punto de vista institucional y de la conexión con las Naciones Unidas, el gobierno de Frondizi es específicamente significativo. Frondizi tiene una gran formación hegeliana, pero también del liberalismo italiano, con Benedetto Croce, y el impacto que tiene en él la llegada, la subida de Frigerio le acerca a un marxismo mucho más formado. Frigerio estaba en el grupo Insurrexit, del partido, ligado al Partido Comunista en la Universidad de Buenos Aires, y le agrega a Frondizi precisamente las nociones de la experiencia de la nueva política económica, y le agrega un capítulo a Lenin, que es muy importante para la política económica y la hibridación de la política económica en Frondizi, para poder agregarle una cuestión significativa que, para decirlo rápidamente en la voz de la calle, no era de derecha tener inversiones extranjeras, sino todo lo contrario, porque Lenin había utilizado eso en el gobierno provisional, y tenía también la posibilidad de la alianza de clases. Todo eso le llega a Frondizi a través de Frigerio, y empieza a ver alrededor de Frondizi una serie de cuestiones muy interesantes, como esta que era el Centro de Estudios Nacionales, una serie de INTA, una serie de lecturas aplicadas, muy modernas, muy evolucionadas, y todos ellos empiezan a conformar una serie de circuitos de intelectuales y asesores que traían y llevaban capital intelectual y capital cultural. Hay una suerte de trabajo alrededor de Bourdieu, hay cuestiones ahí muy afiatadas, un rol muy importante de Lucic. Hay algunos que tienen capital intelectual, como digo, y otros que tienen un capital simbólico, y algunos que lo tenían todo, como Rogelio Frigerio, que además era un empresario exitoso. Otros van a dividirse incluso por sitios donde estaban ubicados. Esto se divide por las calles donde estaban los grupos de intelectuales cercanos o más lejanos al gobierno. Y entonces el libro va buscando de qué manera se conforma, como fue mencionado antes, la eliminación del pensamiento económico, que es importante porque de la misma manera, simultáneamente y un poquito después, empieza a hibridarse la forma en que se piensa en el mundo y se hibrida el pensamiento diplomático. El pensamiento de la política exterior empieza a volverse moderno, iconoclasta, adaptativo, y empieza a armarse lo que se conoce un tiempo después. Esto es un debate que es sobre Alejandro Bunge, Albert Hirschman, sobre la verdadera naturaleza del pensamiento desarrollista. Hay una tendencia una obligata de pensar que el desarrollismo está muy vinculado al dependentismo y a la CEPAL. Bueno, hay todo un capítulo para explicar que eso no es así, pero se trabaja sobre todo a partir del impacto de Frigerio en el despegue. Eso lo hablamos mucho con Marcelo Turner en su momento, la distancia entre la declaración de Avellaneda y el salto hacia el Jacobus, el giro programático y el vis-a-vis de eso respecto de la adaptación el salto. Esto es la literatura progresista de posguerra. Inicialmente Frondizi estaba muy vinculado a Herbert Lasky y a Karl Mannheim. Todo eso desaparece con la llegada de Frigerio, y ellos se van para otro lado, son el giro programático, como mencioné antes, y se van a una política exterior. Y aquí aparecen las lecturas que me enseñó Palti. Estas son las cosas que están más vinculadas, más que la teoría de las relaciones internacionales, están más vinculadas a la lectura intelectual, porque cuando hablo aquí de transculturalización, estamos hablando sobre todo de Fernando Ortiz, de la antropología. Los que han leído a este cubano comprenden la potencia epistemológica de la apropiación de las ideas de la periferia. Ya no es la aculturación, sino que es la relevancia de tomar ideas que están en los países centrales desde la periferia. Verdaderamente, el circuito de intelectuales, de mujeres y hombres que trabajaban en el gobierno de Frondizi era gente muy formada, pero que hace lo que quiere con las cosas que están en los países desarrollados. Son gente
eran como los Beatles, porque en el mismo momento que eran famosos se estaban transformando al mismo tiempo. En el mismo momento se iban hibridando. Ellos mismos van armando dispositivos en el mismo momento que están haciendo cosas. Es verdaderamente muy interesante lo que están haciendo y van formando un nuevo marco conceptual al mismo momento que van tomando decisiones. El libro intenta armar con eso una esquematización para ver de qué estamos hablando, cómo es el escenario internacional, cuál es el objetivo de esa diplomacia, cuál es el rol de las ideas, trata de armar una suerte de organización, y lo que se ha mencionado hoy, cuál era el objetivo de generar espacio político para poder, adentro del país, una capacidad de negociación, un double edge diplomacy, tenían que negociar hacia afuera y tenían que negociar hacia adentro con los principales líderes militares que los presionaban, los almirantes, Toranzo Montero, Clemen, el almirante Clemen, que eran poderosísimos, y la autonomía híbrida que solo busca alguna forma de nacionalismo heterodoxo y una diplomacia de múltiples apoyos. Eso es lo que decía todo el tiempo Camillón, que era muy importante, eso es lo que decía todo el tiempo Frigerio, buscando de alguna manera sobrevivir con el foco en la agenda del desarrollo, que era mucho más que el comercio y las inversiones, era un país que una de las cosas que pasa con el eco largo del Movimiento de Integración y Desarrollo que pasó por desarrollismo y se olvidó la primera parte, porque el foco original era la integración y el desarrollo, y ellos tenían una gran preocupación por una economía de dos velocidades, y la preocupación de Frondizi y de Frigerio, sobre todo de Frigerio, con las economías regionales que estaban muy atrasadas respecto a lo que pasaba en la Pampa Gringa e incluso tenían un gran rechazo a la integración en general sin cortapisas respecto al resto de América Latina. Esa es otra de las grandes diferencias que tenían con el CEPAL. Y todo eso traía la autonomía híbrida. Y bueno, finalmente el texto sigue tratando de chequear si toda la teoría que los capítulos proponen efectivamente pueden chequearse en los landmarks, en los hitos, sobre todo en la construcción que hay en Costa Rica, estos muy coloridos, el momento latinoamericano del libro, digamos, porque aquí se ve cómo se comparan los cablegramas, donde dice envía las instrucciones, eh, al mismo tiempo que manda las instrucciones, manda una instrucción paralela con SITCH. Al mismo tiempo, Toranzo Montero, el jefe del Estado Mayor, va por otro lado para tratar de torcer esas instrucciones. Entonces, el jefe de la delegación tiene tres tipos sentados al lado tratando de torcer la negociación que ve con los estadounidenses. Y bueno, el libro pone los cablegramas. La declaración uruguayana fue mencionada recién por el doctor Toclatiano. El debate en Punta del Este del centro de la Comisión Interamericana Económica y Social es simpaticísima. Está el comandante Guevara haciendo ironías y pidiendo dinero a la Alianza para el Progreso. La reunión de Guevara en Olivos es un momento increíble en que Guevara aparece a comerse un bife de chorizo con la mujer de Che Guevara en Olivos y empieza el fin del gobierno de Frondizi. Y la conferencia de Punta del Este es el momento climático, en la que hay una enorme presión del gobierno de los Estados Unidos y de los líderes militares de la Argentina para que la Argentina expulse a Cuba del sistema interamericano. Y ahí es un momento perfecto para mostrar la autonomía híbrida, porque el gobierno de Frondizi se resiste, no vota en contra, se abstiene junto con Brasil y México a partir de una excusa jurídica porque la Carta de la Gobierno permitía la exclusión. Siempre ahí se muestra perfectamente la autonomía híbrida, cómo no enfrentaba a la potencia hegemónica, pero encontraba una excusa legal. Pero no es suficiente, porque junto con el voto del neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires y otra, bueno, eso derriba al gobierno. Después, esta simpática víbora que no se alcanza a ver porque no entra en el cuadro, ahí está, muestra el derrotero de la política exterior, y los últimos capítulos son fuertemente beberianos, porque de lo que estamos hablando y de lo que habla el libro es de lo que tenemos que pensar que es la política exterior. La política exterior no es sobre una votación perdida en algún lugar de las Naciones Unidas, ni es sobre mejorar la venta de jugos de monte en algún sitio. La política exterior es una identidad nacional. Lo que está en juego siempre, en algún lugar perdido, con algún cónsul, con alguna negociación, con alguna bandera que se iza en alguna embajada, quiénes somos, qué queremos, qué defendemos, cuáles son los valores, qué es lo que quería Frondizi, sobre todo qué es lo que no quería, y qué es lo que nosotros seguimos buscando defender. Muchas gracias.
Sí. Micrófono. Sí. Muchas gracias. Computación, factores de información, comunicación. Es una pregunta, no es un cuestionamiento. El doctor Topatian hizo referencia a tres ingredientes de factores internos. Uno es la contratación de las empresas petroleras extranjeras. Otro es la aplicación del plan Colindes. Y la tercera es el recibimiento del bife de chorizo de Che Guevara en Olivos. Así que no es un cuestionamiento, es una pregunta. Y yo hablo desde mi ignorancia, no tengo categoría ni de diplomático ni de historiador argentino. Adelante y felicitaciones nuevamente. Respondo yo, si puedo. Ya que lo tiene 10 años, ¿sabes? El plan Colites es un tema bastante debatido y muy sensible, así que lo voy a abordar sin ironías y con mucha delicadeza, sobre todo para los feministas. Básicamente, la primera normativa legal es del año 48 y es una decisión de gobierno terrorista, conmoción interna del Estado. El libro aborda también muy intensamente la cuestión de las corrientes, sobre todo en función de qué era, sobre todo de la cuestión, vamos a decirlo rápidamente, de la desilusión que genera para la izquierda y para el peronismo como Frondizi, que, como todos sabemos, llega al poder con el voto del peronismo, o buena parte. Sobre todo el segundo libro, cuando explica la llegada de Frondizi al poder y cierto declive de la izquierda, los hermanos Viñas, hay todo un trabajo, hay todo un análisis de cómo la revista El Contorno, ¿no? De la distribución rápida que se genera con Frondizi legítimo, ¿no? Eso importa, todo esto. Y se hace un análisis de qué significa la economía, sobre todo de la presión de los militares que le dieron la muerte para el levantamiento del frigorífico suizo, básicamente, sobre todo con los atentados que causan la muerte de algunos soldados. Y el plan Corrientes sirve de marco legal para detener gente y no ejecutarlo. Y se utiliza el plan Corrientes, que era una antigua comunidad. Yo me voy a detener ahí porque realmente es un tema muy delicado y sé que hay mucho, no sé, sensibilidad con esto, ¿no? Y que es el mercado y que el gobierno anterior, el gobierno y que fue hizo todo un trabajo del Estado para verificar esa posición y subsumió que eso había servido como precuela de la dictadura militar. Es una opinión, así que yo me cuido mucho sobre eso. Con respecto a lo que Petro hizo, Guevara había venido, como se sabe, en un viaje secreto, ¿no? Y lo ha llevado al Quinto de Olivos y bueno, no había comido nada. Y Elena Fabianato, la mujer de Frondizi, le ofreció comida y dio un bife con el requisito de que fuera bien jugoso. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Me contestó lo de los datos petroleros. Bueno, Frondizi, eso es uno de los fenómenos más interesantes, ¿no? Frondizi se contiene petróleo, dedicado exclusivamente a los contratos de ExxonMobil contra Perón, ¿no? Ahí está no se me puede corregir. Es una meta que Frondizi explora, ¿no? Parado en la declaración de Avellaneda, criticando por izquierda la decisión de Perón, el fondo Perón, ¿no? Se puso en primer Perón, que es delirante, el segundo Perón, que es el Morales.
y la necesidad del periodismo bueno, de ser programas nosotros, por así decirlo rápidamente. Y esa crítica de Perón hace política interior, que es muy interesante, el que se desliza rápidamente en virtud de la llegada del Frigerio con su ideología y la evidencia de su posición económica. Cuando hay un momento muy rico de este debate, que está en el libro de Felipe en las conversaciones con Arturo Frondizi, cuando Frondizi estaba preso en tres lugares, en Martín García, en Bariloche y en una quinta, más o menos 2 años, 6 meses en total. En Martín García, inmediatamente después de que nos venimos, estaba en 13 meses. Y inmediatamente que estaba preso, unos 2 meses después, va a Felipe Luna a Martín García, le hace una entrevista y le analiza todo el gobierno. Y no es la primera, la segunda, pero la tercera pregunta que le hace es sobre su incoherencia respecto de política y petróleo y abrir las inversiones extranjeras a la introspección, ¿no? Porque el control seguía siendo de IPF, eso es importante decirlo. Entonces, él dice una cosa muy típica de Fromm, dice, bueno, las multinacionales pueden criticar 100 ediciones de política y petróleo, pero nunca podrán mejorar la autonomía energética. Sí. Sí, una consulta. Lo mejor cuando lo responden utilizado. Ahí, cuando empecé a hacer más de esto vos, pero obviamente para todos. Claro, En la, en la presentación figuraba el tema de los laboratorios de ideas. sí, Me parece un concepto muy moderno para la época. sí. Mi pregunta es cómo estaban organizados los grupos de intelectuales que apoyaban a Frondizi en la llegada al poder de Frondizi y durante el gobierno. Sí, sí, bueno, ahí, si se puede, hay bueno, y hay un capítulo entero sobre eso, ¿no? Eh, Se ha tratado desde el gobierno como un sistema más cercano y más lejano de la Unión Cívica Radical intransigente. Grupos originales, yo puedo hablar sobre. Si pueden ver aquí, eh, esto es el Centro de Estudios Nacionales. Esto es lo más moderno que hay. Y esto está en la avenida Luis María Campos. Y lo interesante de este centro, que es muy parecido a una institución británica de los años 50-60, muy práctico, que está diferenciado de la situación clásica de la UCRI, y está de alguna manera perdón, como traicionando, digamos, la estructura institucional de la UCRI, y tiene ahí, está muy relacionado con Frigerio, y tiene gente de afuera, más joven, y tiene grupos programáticos que van ya preparando de alguna manera lo que va a ser de puestas comunes, digamos, por afuera de Avellaneda. Y si miras aquí, esto básicamente lo tomé de Susterman, que es esto que está acá, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está dividido Riobamba, Luis María Campos y Alem. Más cercanos y más lejanos al gobierno y con distintas lógicas. Y algunos de ellos, una vez que ya empieza el gobierno, directamente dejan de tener una función. Y el que tiene una función más directa es el de Luis María Campos. Y si retrocedo un poco, aquí está, los grupos de intelectuales. El de la revista Contorno, que rápidamente desaparece, que son los hermanos Viñas, que se enamoran de Frondizi, ¿no? Que inicialmente lo ven como un intelectual de izquierda, ¿no? El grupo de la UCRI, el movimiento de intransigencia radical, que estaba vinculado al grupo Alem, la Usina, que son los más cercanos, ¿no? La revista que es verdaderamente una revista extraordinaria. La Biblioteca Nacional hace un tiempo hizo una puesta en escena de la revista es una cosa muy moderna. Realmente todo esto era muy moderno, era muy nuevo, la gráfica, la manera de explicar, todos eran artículos cortos, todos tenían mujeres, todos tenían eran realmente una cosa muy novedosa. Y aquí, por cierto, tenían una vinculación con la Cancillería, donde estaba Florit. El arreglo de Florit a la Cancillería es extraordinario. Él fue acusado, que bueno, para los militares hay una acusación, de ser un hombre de Frigerio. Bueno, no lo era.
Florit era un hombre un experto en teología, tenía un postdoctorado en Alemania, no tenía ninguna relación con Frigerio ni con la política interna de la Argentina. El canciller, la realidad, se había ganado las elecciones Frondizi, estaba por asumir, y el canciller era Luis María de Pablo Pardo, ¿sí? Después fue canciller. Y en el momento que estaba por asumir, unos días antes, va entrevistando gente, y alguien le trae, que no fue Frigerio, a Carlos Florín. Frondizi era una persona que se impresionaba con la formación intelectual. Le dice, ¿usted qué hace? No, yo doy clases en Alemania, postdoctorado. El tipo se impresionó tanto, y dice, no quiere ser canciller. Era una cosa increíble. Es decir, hasta qué punto, esto es muy mordiente, ¿no? Cómo el valor, el capital intelectual valía plata, ¿no? En esos circuitos. Y todos los que estaban trabajando durante años para ser canciller, se quedaron afuera, ¿no? Entonces, ahí, Florit, como suele pasar. Entonces, ahí, Florit, Taboada, Musici, Cárcano tienen un rol, ¿no? De todos ellos que referían a Rogelio Frigerio y a Music, y formaban un grupo. Es decir, lo importante es que todos ellos interactúan, pero todos pasan por el sedillo de Rogelio Frigerio. Es decir, nadie era tan importante como Frigerio, y yo diría que me corrija, no sé si por momentos Frigerio no era más importante que Ramírez, ¿no? Realmente, porque él ordenaba esto, ¿no? Él ordenaba de una manera que nadie lo podía hacer. Y por eso los militares tenían tanta bronca con Frigerio. Porque Frigerio era verdaderamente, a veces tenía que entrar escondido en el baúl a Olivo, ¿no? El baúl del auto para que no lo vieran, porque era el monje negro. Sí, sí. En un momento se señaló Barrimas alguna continuidad entre el pensamiento reformista y el Frondizi. Digamos, Juan Tatarrián citó algunos aspectos que podrían ser, digamos, vistos como una continuidad. Dentro de eso, podríamos señalar también todos los esfuerzos de Perón en el año 52 para atraer capitales extranjeros. Eso sería una cosa que señala realmente que había, anteriormente en el peronismo, una idea de que los capitales nacionales no alcanzaban y que era necesario tener extranjeros. Y eso es lo que plasma Frondizi con su viaje a Estados Unidos y con su viaje hacia, digamos, la búsqueda de la apertura argentina, la búsqueda de mayores capitales porque no existen en el país. Sin embargo, digamos, y eso es lo que de alguna manera refleja la política exterior del ese momento. 4 años más tarde tenemos otra política exterior y tenemos otra política económica, digamos, con la anulación del petróleo, con la anulación, digamos, con el hostigamiento en la relación con Estados Unidos, el tema de las patentes, el tema de la apertura, el tema del nacionalismo, nunca creemos en los recursos naturales, etcétera, etcétera, es muy común encontrar, digamos, en la literatura actual, digamos, todo eso. Y eso va cambiando, digamos, que no hay una política exterior que es homogénea, constante, sino que va cambiando de alguna manera en función de lo que uno plantea como necesidades claras. ¿Cómo lees esos cambios y cómo se dan, digamos, cómo es que se plantea el tema fundamental de que no hay capitales nacionales capaces de encarar ese nacionalismo, sino que es necesario, digamos, con el economicismo y posteriormente con otras corrientes, recabar, digamos, lo que es el capitalismo? Gracias. Aquí hay dos personas que saben mucho. No. Pero, ellos han trabajado mucho el tema de si es o no cierto que hay tanto cambio y si lo que no hay es, como algunos de ellos sostienen, moderación en el cambio, ¿no? Yo quisiera pasar la palabra a ellos que realmente han trabajado durante décadas la cuestión de los cambios o no cambios, por favor. Preferiría que me da vergüenza de la ¿Quién lo sabe, Juan? No. Le dan los tres cosas realmente. ¿Qué decir? La pura verdad. Bueno, nosotros hemos trabajado la política exterior nosotros porque cada uno de nosotros trabajamos solo, trabajamos mucho juntos, ya tantas cosas tan mezcladas que no sabemos quién escribió qué.
Este, pero hemos trabajado en la política exterior siempre, obviamente, una primera aproximación en ciclos, como que la Argentina tuvo un cierto modelo, si lo querés llamar así, de 1880 a 1930, que en el 14 se quiebra, por las cosas que sabemos. Hay un interregno ahí complicado, porque bueno, el país no encuentra su rumbo, sobre todo en los años 30. Y después quien define un nuevo ciclo de política exterior es Perón. Y ese ciclo, con algunos cambios importantes, es un ciclo que dura por lo menos hasta bien entrado el gobierno de Alfonsín. O sea, es un ciclo largo. Y además atraviesa gobiernos militares, porque uno tiene la impresión de que, bueno, vienen los militares, viene el alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Es la lectura más simple, ¿no? Como que los gobiernos democráticos fueron más bien críticos de este tipo de vinculación, los gobiernos militares propusieron una especie de alineamiento. Entonces, claro que tenés cambios, como este que acabas de marcar, cuando llega este día, que está marcando eso, ¿no? Pero hay ciertas constantes en la política exterior. No es que esta política exterior ha sido tan errática como se suele decir. Es un tema que obviamente hay que analizar con cuidado. No estoy simplemente trazando líneas gruesas. Tampoco es tan cierto que los militares fueron tan pro alineados con Estados Unidos. No todos los militares, no siempre los militares. A lo que sí me parece muy importante ver acá, dado que no es el tema, yo quiero que hablemos del libro y no de esto, es que cuanto más cambios hubo en política exterior argentina, es en los años últimos de democracia. Acá no hemos tenido ningún ciclo con cierta continuidad. Hemos tenido vaivenes fenomenales y uno no puede hablar en ningún caso y en ningún gobierno de un modelo de política exterior. En todo caso, el que tenía un modelo más elaborado fue Menem, pero fue un ciclo corto también. Se frustra ese modelo y es un modelo muy propio de un contexto de posguerra fría. Además, casi todo el mundo se acomoda. ¿Y qué ibas a hacer? Estaba Estados Unidos y no había un otro. No estaba China, Rusia estaba en la lona, y el juego era otro. Es muy distinto el juego hoy al que tenía que. Este es un tema muy interesante para discutir lo que estamos haciendo hoy en política exterior, por lo que se está haciendo. Yo me senté en esta mesa, estamos presentando un libro, es otro tema. Pero yo te diría que si trabajas en términos de ciclos y de ciertas constantes, hubo bastantes constantes más de lo que uno supone. Y esta idea de la Argentina errática, yo creo que es una idea que es más propia de estos años de democracia que de etapas anteriores. Esto lo pongo a distinguir, obviamente, pero me parece a mí que no hay duda respecto de los cambios vitales que hemos tenido desde el 83 hasta ahora. Nunca tuvimos un aislamiento como el de hoy. Nunca hemos tenido un corrimiento, si querés, hacia un modelo más sureño, como el caso de Cristina, cuando Cristina se radicaliza, porque el kirchnerismo además no fue tampoco lo mismo. El kirchnerismo fue cambiando. Entonces, bueno, te da para mucho. Y Elías tiene un comentario. Sí, yo vengo de la historia, no de las relaciones internacionales. Entonces, digamos, ahí creo que puedo aportar otra perspectiva un poco distinta. Digamos, como historiador, mi experiencia con el libro pasa por otro lado. En cuanto a las resultantes de las políticas exteriores, como se dieron concretamente, uno efectivamente puede encontrar recurrencias, oscilaciones, porque en última instancia las opciones no parecen admitir muchas variantes. Sería o bien una política exterior más centrada hacia adentro, nacionalista, o una más abierta hacia el exterior, e inevitablemente toda la política exterior van a caer en uno de esos puntos o en un sí, punto intermedio, ¿no? Pero, digamos, como historiador, a mí lo que más me interesó del libro es cómo describe Eduardo la especificidad de ese momento histórico, más allá de las continuidades o oscilaciones que no podemos llegar a ver, ¿no? Cómo es un momento crucial para entender la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y porque, bueno, como ya he mencionado, ¿no? Digamos, hoy como que podemos volver a esa época con sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, la, la Frondizi lo parte, coincide con la Revolución Cubana, y esto no es
un hecho menor porque la Revolución Cubana arroja a América Latina al centro de la Guerra Fría. Le coloca ahora, no, puede haber sido marginal, pero la Guerra Fría estaba en el sudeste asiático, por allá lejos, bueno, de repente, y eso significa que América Latina, y Argentina también dentro de eso, se va a colocar en el centro de un juego de fuerzas que largamente la exceden, que no puede controlar, y eso, como lo pudimos comprobar posteriormente, siempre es sumamente riesgoso. Pero por otro lado, aún no habíamos abandonado ese supuesto destino de la iglesia, ¿no? Creo que justamente este libro, al enfocar sobre las políticas exteriores, no nos permite ver cómo jugaron esos dos impulsos contradictorios, cómo forjaron una constructura muy particular. Digamos, pues ya cuando Goethe dice estamos destinados al éxito, el hecho de tener que reafirmarlo era porque ya no era tan autoevidente. La frase de Yaguarini. Es de Yaguarí, La frase era... es la frase de Yaguarí, no es igual de la dijo, pero esta frase es la frase de Yaguarí. Claro, que coincide un poco con lo de la teoría ¿no? Claro, Pero bueno, lo que me interesa destacar es eso, cómo, eh, digamos, la importancia de este enfoque sobre las relaciones exteriores de la administración de Frondizi como una ventana para comprender mm, concretamente este capítulo fundamental de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y en esto, bueno, volviendo muy rápidamente a algo que recién comentaste, creo que el, el otro punto fuerte del libro tiene que ver, de nuevo como historiador, con el trabajo de investigación de uno, ¿no? Cómo el trabajo de archivo, esto cómo reconstruye de manera muy minuciosa los distintos grupos intelectuales que rodearon a Frondizi, y eso también marca una peculiaridad del gobierno de Frondizi, ¿no? Más allá que después podemos decir, las políticas después terminaron haciendo cosas muy distintas a las de otros gobiernos, pero hay algo que lo especifica el gobierno de Frondizi, que es el hecho de estar rodeado de estos grupos intelectuales forjó o impregnó a su administración de una cosmovisión y de lo que él retoma de Bourdieu, un hábito característico a esto que también hoy podemos ver con cierta nostalgia. Yo no conozco ya este terreno, pero sí, creo que es bastante evidente que en eso está muy lejos de todas las demás administraciones que siguieron después hasta hoy, salvo quizá en menor medida con los partidos, ¿no? Pero El discurso del Parque Norte. claro, bueno, el grupo La ciudad Esmeralda, pura. ¿no? Sí, la ciudad porteña, el grupo Esmeralda. Pero bueno, digamos, creo que es importante también enfatizar este otro aspecto y no quedarnos nada más en la resultante, sino cómo se llega ahí, ¿no? Y en qué contexto se da. Perdón, pero varias preguntas. ¿Me permitís agregar un comentario justamente a esto? Al comentario de Felipe, que me parece muy importante, muy trascendente. Eh, si uno revisa la, ahí, se llama la Oficina del Historiador en Estados Unidos, del Departamento de Estado, que publica periódicamente cables y memorandos que se fueron haciendo en distintas administraciones. Y ahí hay bastante por supuesto, el gobierno de Eisenhower y el gobierno de Kennedy, que son los dos que le toca a, a Frondizi. Y realmente uno ve ahí una enorme admiración de Estados Unidos hacia Frondizi.
ve que es un salto en Argentina muy significativo, de que la modernización al estilo del proyecto estadounidense podía por fin empezar a darse en Argentina, eh, y, y en el diálogo y en los diálogos, las minutas de los diálogos que él tiene con Eisenhower, Eisenhower se siente, está frente a está frente a un estadista, ¿sí? Eh, y si uno quiere, a mí me da la impresión que si vamos para ese periodo, el segundo Perón y el corto frondicismo, va a encontrar muchas cosas en común, porque fueron desde dos liderazgos distintos, desde dos miradas diferentes, por supuesto, en muchos aspectos, que percibieron que en el proceso de modernización argentina el papel del capital doméstico tenía un límite, que se necesitaba inversión extranjera sí o sí, que la energía era vital, iba a ser el motor de la modernización productiva de la Argentina, que Europa ya no era, que la opción era en Estados Unidos, que la integración había que hacerla básicamente con Brasil, había opciones con Brasil para hacer, y que y cuando vas a ver las políticas en sí, aunque no haya referencias de Frondizi o de quienes estuvieron con Frondizi a Perón, uno encuentra muchísimas más continuidades que otros gobiernos. Hay toda una, esto lo trabaja mucho un sueco que se llama Gustafsson, que habla de los líderes estratégicos, ¿no? ¿En qué momento aparecen líderes estratégicos? Y él dice que no es algo habitual, es casi una anomalía que aparezcan líderes estratégicos. Si yo viera ahora con los ojos de Gustafsson ese proceso, yo diría que Perón y Frondizi fueron de los pocos líderes estratégicos que tuvo Argentina de lo que va en los últimos 80 años. Hay varias preguntas. Este libro hacía falta. A nivel de reconocimiento de las actuales prestaciones de argentinos, los hechos acontecidos en la década de 50 y 60 de paradigma. Recién creo que Roberto mencionó la democracia tutelada. Eran gobiernos militares que prestaban gobiernos débiles, años, entonces se recuperó, sobre todo al final de Frondizi, donde eso fue casi pornográfico. El presidente de la Cámara de Diputados asume el gobierno, decisión, convocatoria de la elección siguiente. Pero yo quiero decir dos cosas. El libro hacía falta porque la personalidad de Frondizi está en una suerte de nebulosa, sobre todo por algunas cosas de su final, por algunas cuestiones del principio. Sobre esto quiero decir, y me llama la atención que no se haya mencionado, sobre todo algo lindo, cosa. Hubo una gran grieta en el gobierno. Fue el artículo 28, la batalla de la educación laica y la educación libre. Fue una grieta fenomenal. Yo era un niño en el pueblo final, del 48, recuerdo la toma de estos años, la batalla, bueno, por supuesto, los reformistas, recuerdo la carta, porque se llamó el conflicto, la carta de la adquisición del artículo 28, que autorizaba la existencia de las universidades privadas, y como Guzmán había sido presidente de la Federación Universitaria, ya celebrado la década anterior. En fin, una situación de grieta pocas veces se vio en el país dividido, con dos manifestaciones, una a favor y otra en contra, una motorizada por la Iglesia, la otra motorizada por los sectores
eran partidarios de la educación laica, los políticos. Me fui del punto tan interesante donde estábamos de la política exterior, pero creo que también la personalidad de Frondizi se revela en él. Como decía recién Juan Gabriel, si hacía falta energía, había que facilitar el llegar a la energía. Si hacía falta capital extranjero para que haya energía, había que traerla. Y Frondizi pensó que también hacían falta universidades privadas. Y miren, yo soy del otro lado, de la universidad pública, de la escuela laica, yo también fui titular de la fuga, de la reforma, corazón morado, violeta, recito de memoria del manifiesto liminar, pero prohibir las universidades privadas porque en los 60 había tradiciones laicas en la Argentina fuertes, eso también revela un Frondizi capaz de hacer ruptura. Incluyendo que el hermano estaba a favor de Sí, perdón. Tu relación con los dos hermanos fue diferente. Yo los conocí a los dos, a los tres en realidad, pero a los dos que cuentan para esto. Silvio fue infamemente asesinado por el cumplimiento de su conducta. Y Riccieri fue un extraordinario arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, un extraordinario. Esa época de la Universidad de Buenos Aires, la época de la autonomía, la plena vigencia de la autonomía, el rector Fernández no, el rector Vicente Frondizi, Henrico Rivera, en la Facultad de Ciencias Económicas, era algo que no tuvo valor, ¿no? Arruinado por el golpe de Ugañina y el éxodo de la masiva renuncia de profesores, economistas, perdón por Antes de darle a Jorge Hugo, ahí el señor tiene una pregunta. Perdón, Jorge Hugo. Ahí hay una pregunta previa. Ah, la cronología. Primero, me disculpo de no ir a preguntarle. Y en segundo, admiro realmente, espero que lo siga grabado, por interesante que ha sido todo lo que sabes, así que yo ahora mismo tengo que hacer dos preguntas y me disculpo si que ya han sido para hacer. La primera es que he escuchado muchas veces que durante el Frondizi el problema de Malvinas estuvo muy cerca de poderse haber resuelto. Y en cierta forma, cuando mencionamos la Comisión Encarista que hicieron por Estados Unidos, que eso probablemente tiene que haber impactado en Europa y también en Argentina. La segunda pregunta es, ¿por qué en cierta forma tenemos aún y mucho una deuda tan seria con la Patagonia? Una deuda que yo la llamaría es una deuda patriótica. Porque desde que Roca compró la soberanía nacional, solamente nos puede hacer energía gracias a Patagonia, y alguna otra actividad de en el Río Negro, o la cuestión esta del falso armado, es decir, de la falsa fabricación de equipos tecnológicos en Tierra del Fuego, no le hemos prestado atención. Hoy en día cobraba una gran importancia, pero ¿por qué esa obsecación con seguramente la pampa húmeda? ¿Por qué se olvidarse de la Patagonia que indudablemente seguía ahí y hace ofrecido energía eólica, energía solar, etcétera? Muchas gracias. Bueno, yo respondo. Durante el vuelo de Frondizi se cerró la 1114, que fue muy importante para el caso Malvinas, y en el caso de la Patagonia él tenía la aprobación del primer sistema energético nacional, que para la Patagonia fue muy de crítica importancia, ¿no? La integración energética fue clave. Y bueno, como fue mencionado hoy, Frondizi tuvo todo un trabajo en el caso de la Patagonia que terminó con su vocación por el
tema de la Antártida, ¿no? Él tenía una lógica respecto a la Antártida no militarizada, que más bien científica, que sigue una proyección originalmente de bien del peronismo y, y que genera un pequeño ruido con Chile y un pequeño ruido con el Reino Unido, que en el caso de Chile siempre toca alguna cuestión un poquito así ante Argentina, que genera una visita de Francia a Chile, es decir, hay una positive externality y que genera una visita de Frondizi para mejorar la situación, que termina siendo al final una cosa muy interesante. Y del lado británico, con el humor británico, dice, hay un comunicado de los británicos dice que si hubiera sabido que iba a visitar sus territorios, lo hubieran esperado con mucha antelación, ¿no? Así que bueno, son escarceos, realmente las posibilidades que tenía Frondizi respecto de lo que sean así como políticas tradicionales respecto en el medio de una cancillería sitiada eran bastante limitadas. Eso es lo que yo podría responder respecto a estas dos inquietudes. Entonces, Jorge, Bueno, yo no leí el libro, tal vez es imprudente porque tal vez está explicado en un libro, ¿no? La primera vez que yo monté fue en 1958, tenía casi para los porros, y lo visité a Frondizi preso 4 años más tarde, conmigo con un barreto y pasamos 5 días en el hotel Turquía, donde estaba atrapado, hermoso, eso es el recuerdo. Pero el origen del gobierno de Frondizi fue un pacto político negociado con Rogelio Frigerio con el peronismo. Y si uno mira la etapa final de Perón, hay un archivo de video donde Perón explica el problema del sector energético en Argentina y se muestra absolutamente partidario de hacer un contrato que prácticamente lo había firmado y fue anulado después, después de que había caído ya el gobierno y la revolución libertadora anuló esa política que estaba enunciada por Perón de hacer el contrato con la California y que el gobierno de Frondizi y Frigerio puso absolutamente en marcha. O sea que había una razón del viraje ideológico, que Frondizi había firmado un pacto con el peronismo, donde el peronismo había manifestado que era necesaria esa política. pero el déficit exactamente de 154 millones de dólares, bueno, eso ahora es mucho más, ¿no? Hay que multiplicarlo, ¿no? 154 millones de dólares que le costaba tener Argentina de la época que no hasta ahora. Para pensar hay que, y hablando de lo que se mencionaba hoy, hay que ver los textos de Pablo Garchunov y de Juan Carlos Torres de la segunda, del gobierno de Alonso Alvarado, todos los intentos de, por así decirlo, de ortodoxia de la economía peronista, los intentos que hizo Perón para ordenar la economía, y ahí están todas estas cuestiones. ¿Qué cosas intentó hacer Perón al final de su segundo gobierno para tratar de ordenar? ¿Qué cosas ya no pudo hacer? Digamos, porque uno a veces es muy crítico, pero hay que ver también las cosas que se pudieron hacer, cuántas cosas. Ahí está muy bien, siempre lo hablamos con Gabriel, ¿no? Los textos de su nombre y Juan Carlos Torres, de cuántas paradojas había en ese momento, ¿no? Y creo que lo de Evo Morales iba en ese sentido, ¿no? No sé si hay más preguntas. Sí, por favor. Yo quería preguntarte, ¿por qué tomaste Brindisi, por qué traerlo al siglo XXI a Brindisi? ¿Qué es lo que te llamó la atención a vos? Bueno, esa misma pregunta se hizo el doctor Norton Russell, que estaba al principio del libro. Eso tiene que ver con lo que me pasaba a los 17 años en Rosario. Había un eco muy inicial, en los primeros cosas yo empecé a estudiar en la universidad a los 17 años, y había, no hacía tanto que había pasado los 81, y siempre había una discusión, esto por la de los extranjeros, ¿no? Y hay una sensación rara, ¿no? Con los argentinos, porque siempre ser argentino es como llegar a un lugar donde ya la fiesta pasó, ¿no? ¿No? Es como que uno llegó a un lugar y llegar tarde a un lugar, ¿no? Es una cosa muy extraña. Los que son argentinos ya lo saben, pero es como que
uno está bien y dice, no, pero si hubiera llegado hace 30 años, esto era mucho mejor, ¿no? Esa es una sensación muy extraña, ¿no? No, pero qué linda esta plaza, no, pero no sabes lo que era hasta los años 70, ¿no? Qué lindo este restaurante, lo que era la pizza aquí en los años 60, ¿no? Una sensación muy extraña, ¿no? Me acuerdo de haber hablado, yo en muchos lugares, hablar con amigos y amigas en Nueva York, y decir, siempre están mirando para atrás, ¿no? Nosotros miramos para adelante porque miren para adelante los estadounidenses, ¿no? Porque las macanas le hicieron atrás, ¿no? Entonces, siempre la sensación de haber llegado tarde a una fiesta. Entonces yo empecé a decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó antes? Entonces, una de las sensaciones que tenía con mis padres, con la gente que vivía un tiempo antes, era que había pasado algo muy bueno y había una sortija que no habíamos alcanzado a atrapar. Y una de las más impresionantes, más sofisticadas, era esa. Incluso, perdón por la banalidad, pero incluso desde el punto de vista estético, ¿no? Que había hombres, mujeres, gente que tenía buena inteligencia, que eran sofisticados, que eran moderados, ¿no? Funcionaba hasta la forma de vestirse, la forma, las cosas que intentaron hacer. Y empecé a mirar, y los años 60, el Instituto de Itela, y más para atrás, y más para atrás. Y entonces me impresionaba eso, la sensación de haber llegado tarde a una fiesta, de haber llegado tarde a un intento, y también algo que después vi en otros intentos, Borges y otra gente, de que había habido un intento de cerrar, no es muy alegre o muy educado, pero que había habido un intento de Frondizi de cerrar la civilización y barbarie en el sentido de haber que cerrar el peronismo y el antiperonismo. Esto lo dice Guillermo Donner, ¿no? Frondizi es un intento de cerrar la pugnacidad entre el peronismo y el intento fallido, ¿no? De cerrar la disputa entre el peronismo y el antiperonismo. No puede superar eso. Hace todo lo que puede, busca por acá, busca por allá, más allá de la picardía de quedarse con el voto, pero él reconoce, él le devuelve los sindicatos al peronismo, hace un montón de cosas, pero de una manera que los militares no se lo perdonan. Y inventan un frondizi comunista, una cosa imposible, y él intenta superar eso, y siempre ven en eso una actitud aviesa, y él trataba de generar con eso algo, pero era imposible por la pugnacidad sectorial. Y a mí me llamó mucho la atención porque también los derrotados son muy atractivos, ¿no? De todos los héroes del siglo XIX, siempre nos llama la atención más Belgrano que San Martín, siempre nos llama la atención el que quiso que no pudo, bueno, a mí, ¿no? Esos melancólicos nos resultan atractivos. Entonces, porque también del derrotado hay una serie de lecciones que uno puede ver qué es lo que tenía y qué es lo que no funcionó para poder ver qué cosas aprender. Bueno, por eso me metí con